Bienvenidos a Equipos de Alto Rendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con esos retos de comunicación que nos enfrentamos en aquellas áreas que tienen ese contacto directo con el activo más importante de nuestras empresas. Y ese es el área de servicio al cliente y de call centers, donde pues hay varias personas atendiendo a nuestros clientes y donde en el día a día pues se van presentando diferentes conflictos y si no los resolvemos pues la empresa termina perdiendo a un cliente. Por lo tanto, pues vamos a abordar este tema con una persona que es experta en el área de comunicación y en diferentes idiomas, así que tengo como invitado a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, María. Gracias por este espacio. Encantado de estar acá. Un gusto tenerte por aquí. Y desde que me platicaste que tú estabas en estas áreas tan importantes que tienen ese contacto directo con nuestros clientes, yo dije, quiero que nos comparta más de su experiencia para saber qué es lo que tenemos que cuidar, pues, con todo ese personal que está atendiendo a nuestros clientes. Y bueno, antes de empezar, te quiero preguntar, cómo era Juan Carlos antes de ser el líder que eres hoy? ¿Y qué fue lo que te movió a hacer una transformación en tu carrera profesional? Muy bien. Bueno, Juan Carlos era una persona con muchas aspiraciones y poco enfoque, la verdad. Yo entré al call center buscando un trabajo temporal que me permitiera ganar dinero mientras me enfocaba en lo que yo quería hacer en ese momento, que era traducción. Yo tenía un inglés funcional y el call center es el tipo de trabajo donde podía comenzar sin tener mucha experiencia. Y muchas personas llegamos ahí porque no encontramos trabajo en nuestra propia profesión. Ese fue mi caso también. El call center para mí y para muchas personas es una especie de callejón sin salida. Trabajar en algo distinto a lo que te preparaste, pues genera frustración. Y eso sumado a veces el maltrato a algunos clientes, las horas largas, el estrés constante, no era fácil. Pero con el tiempo yo fui mejorando mi inglés y pude apoyar a otras personas en su propio proceso. Tuve la oportunidad de crecer dentro del call center, aplicar mis conocimientos en pedagogía y lingüística para hacer coaching a los nuevos agentes y yo creo que con cada cuenta, con cada nuevo reto, con cada experiencia que tenía, me ayudó a expandir mi capacidad de liderar. Yo tenía que mejorar para poder estar a la altura de la tarea que tenía en mis manos y poder servir a las personas que necesitaban de mí. Y yo creo que ese ha sido un proceso constante hasta hoy. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido ahí es que para poder liderar a otras personas, el primero que tenía que liderar era a mí mismo. Excelente. Oye, ¿y qué fue lo que te hizo decir: "Ah, bueno, este es mi trabajo en el que me estoy dedicando ahorita, pero yo quiero algo más"? ¿Qué te movió? Bueno, yo creo que siempre era como esa aspiración de querer lograr algo más, ¿no? Entonces yo siempre quería como, yo me veía pues como traductor, me veía en ese entorno y cuando tuve esa primera oportunidad de crecer dentro del call center y ayudar a otras personas que como yo habían iniciado ese proceso, era algo supremamente gratificante. O sea, hacer que ese camino fuera más fácil de recorrer para otras personas, creo que fue una de las motivaciones más grandes que hasta el día de hoy me ha llevado a buscar hacer que ese camino y esa experiencia sea mejor para todos. Excelente. Oye, y bueno, yo sé que cuando estabas ahí en el call center, pues tenías que atender, estabas, por lo que me platicaste, has estado en empresas globales donde tenías que atender a mucha gente que hablaban en diferentes idiomas. ¿Y cuáles eran así como esos principales retos que tú veías que te enfrentabas tú y tus compañeros para atender a esas personas que hablaban en otro idioma? Claro, yo creo que hay dos retos principales. El primero es el manejo de la frustración. John Maxwell lo describe en la ley de la conciencia. Hay tres tipos de personas cuando uno tiene dirección en la vida. Tú estás confundido, estás frustrado o estás realizado. Y para muchos agentes de call center, incluyéndome a mí en su momento, era frustración. Era cada día experimentar esa brecha pues entre donde yo estoy en este momento y el lugar a donde yo quería llegar. Para poder resolver eso, la estrategia fue un cambio de enfoque, porque claro, estar en un call center puede que no sea el trabajo soñado, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿para qué estoy trabajando? ¿Qué quiero hacer realmente? Y ahí descubrí que el call center no tiene que ser un callejón sin salida, ese puede ser es un punto de partida, porque las habilidades de comunicación, la experiencia del cliente, el manejo de la frustración y la empatía que tú desarrollas trabajando con clientes, todos esos son recursos invaluables para cualquier industria. Ese es el primero. Ese cambio de mentalidad de estoy haciendo algo que no quiero hacer, estoy aprendiendo habilidades y ganando dinero que me va a poder permitir hacer lo que yo realmente quiero hacer. Eso siento que ayuda a poner las cosas en perspectiva y a tener un norte pues mucho más claro. Y el segundo reto claramente son las diferencias culturales. Yo creo que una persona
puede aprender el idioma, pero muchas veces se deja la cultura de lado. Y eso genera fricción innecesaria, tanto para el cliente con el que estás hablando como para la gente que está tomando la llamada. Muchas veces no entender las expectativas frente al servicio lleva a esos malos entendidos y a la frustración. Y para mí la solución está en facilitar entrenamientos que no solo se enfoquen en esa parte técnica de la operación, sino en ir más allá. Es pensar en qué tipo de cliente estoy trabajando, qué expectativas tiene ese cliente frente a la atención que le estamos prestando. Es una persona que prefiere comunicación directa, de pronto necesita más reafirmación y empatía. Ese es un principio fundamental de la comunicación, es que tienes que entender a tu audiencia para que el mensaje realmente llegue. Okey. Oye, ¿y cuál consideras tú, que es el problema por el que un profesional que de alguna manera, pues, sabe atender al cliente, sabe comunicarse, incluso puede saber manejar diferentes idiomas o habla diferentes idiomas? Sin embargo, ¿qué consideras que le impide que cuando está bajo presión, pueda salir adelante y que eso lo lleva a que muchas veces, pues, no destaque en una organización de este estilo global? Yo creo que en muchas ocasiones se trata de la autopercepción. Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de hecho, hablan de eso también en la ley del espejo, y es que tú debes ver valor en ti mismo para poder darte más valor. Y ahí es en donde llega el famosísimo síndrome del impostor que le pasa factura a cientos de profesionales. Y es que son personas que tienen las habilidades, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero también tienen la duda. Y esa duda les impide dar el paso siguiente, les impide exponerse, les impide responder a una pregunta, demostrar que realmente tienen lo necesario para aportar más valor al equipo y a la organización. Creo que la autopercepción es lo más importante y lo que realmente frena que muchas personas pues puedan destacar en esos entornos globales. Okey, ¿y cuáles consideras que son como los principales conflictos que se presentan cuando estás colaborando con gente de diferentes países? Uf, yo creo que el desconocimiento de la cultura del otro. Incluso pensaría yo en detalles sencillos como el uso de una palabra y en muchas ocasiones la falta de iniciativa para poder crear puentes entre culturas. A mí me pasó una vez en una visita que hice a Monterrey, en México. Yo estaba liderando un proceso de capacitación y uno de mis entrenadores me preguntó algo así como que si le podía ayudar con un proceso. Y mi respuesta en ese momento en español colombiano fue algo así como, dale, ya ahorita te ayudo con eso. Y en ese momento, o sea, digamos que ahorita en Colombia significa ya mismo, o sea, casi casi que termino de hacer esto y ya te ayudo con lo tuyo. Pero la reacción de mi entrenador fue como de molestia, o sea, yo vi que le cambió la expresión y yo, pues, quedé un poco extrañado. Yo le pregunté a mi novia, o sea, le conté, pues, de esta situación. Ella está mucho más familiarizada con la cultura mexicana en ese momento, y ella me explicó que en español mexicano, ese ahorita puede ser más bien como un: "Sí, sí, algún día". Entonces, claro, ahí yo ya entendí la frustración de mi entrenador y yo llevaba ya meses utilizando esa expresión con él y con todo el equipo. Entonces, en ese momento que yo me di cuenta, pues ya al día siguiente yo pues hice una reunión con todos, yo les recordé que yo estaba allá para apoyarles y que la retroalimentación de ellos era supremamente importante para que yo pudiera hacerlo bien. Y les conté también que me habían explicado el significado real de ahorita para ellos. Entonces, pues yo les pedí disculpas, yo les expliqué que era algo que pues, yo decía con frecuencia y ese momento de vulnerabilidad, yo creo que se convirtió en una situación, pues pasó de ser algo tenso a volverse algo jocoso. O sea, todos nos reímos de la situación y todos salimos de esa sala pues sintiéndonos mejor. Y yo creo que ahí la reflexión más grande es que como líderes nosotros tenemos una responsabilidad enorme en conocer no solo el idioma, sino las diferencias culturales y las expectativas que cada persona tiene sobre las relaciones y la comunicación basadas en su propia experiencia. Entonces, creo que es una de esas importantes es la cultura, entender realmente la cultura del otro. Excelente. Oye, y algo que siempre me pregunto, ¿qué consideras tú que le está costando más dinero a una empresa? ¿El hecho de que su personal no esté capacitado o no pueda hablar el idioma para poder atender a sus clientes? ¿O que sí pueda hablar el idioma, pero que no se atreva por miedo o por las creencias que tiene? Pues muy buena pregunta. Yo creo que ambas tienen un costo muy elevado y la respuesta probablemente depende de los objetivos que tenga la empresa, porque los dos escenarios apuntan realmente a etapas diferentes del desarrollo de la habilidad de comunicación de una persona. Entonces, digamos que el colaborador que no habla inglés de entrada pierde acceso, conocimiento y experiencia de aproximadamente 1.500 millones de personas entre hablantes nativos y quienes hablan inglés como segunda lengua.
y todo el conocimiento asociado a eso. Y eso es algo que potencialmente puede limitar la capacidad de esa persona de aportar y conocer una perspectiva completamente diferente. Ahora bien, por otro lado, ese colaborador que ya habla inglés, pero que no participó por falta de confianza, pues va a privar a la organización del conocimiento, la experiencia, la perspectiva que probablemente impulsaría a los objetivos de la organización. Y esa es una persona que probablemente se va a frustrar y nunca va a poder entregar el 100% de su potencial. Entonces yo creo que una pregunta que debería hacerse en una organización que se enfrenta a ese reto es, ¿cómo llevo a ese colaborador al siguiente nivel? De no saber hablar a poder hablar y expandir su universo de conocimiento. Y por otro lado, ¿cómo fomento yo espacios para que se pueda expresar en inglés, para que pueda continuar con su proceso de crecimiento y pueda aumentar su confianza? Oye, qué bueno que me contestas eso, porque me hiciste recordar que, por ejemplo, dentro de las personas que llegan a mí para que les ayude a hablar en público, pues empezamos a trabajar en desarrollar esas habilidades de cómo comunicarse. Sin embargo, en el camino me doy cuenta que no solo es el tema de la comunicación, sino que, como bien dices tú, es el tema de la confianza en sí mismos y que entonces tenemos que desarrollar, como bien decimos, pues el autoconocimiento en la persona, en identificar como cuáles son esas debilidades que tiene, pero también cuáles son esas fortalezas que tiene para poder explotarlas y para poder desarrollarlas en su rol que está desempeñando en ese momento. Sí, es totalmente cierto. O sea, yo creo que esa confianza psicológica es fundamental y tiene mucho que ver con el miedo al error. Y mira que yo creo que es algo que así como cuando nosotros éramos bebés y tuvimos que caernos infinidad de veces y titubear al momento de dar un paso, con el aprendizaje de un idioma es exactamente lo mismo. Cuanto más pronto tú puedas aceptar que vas a cometer errores, que vas a decir algo incorrecto, que las personas no te van a entender todo y que vas a tener que repetir, y mientras más pronto aceptes que todo eso es parte del proceso, es muchísimo mejor. Ahí uno tiene que aceptar que ese error es parte del proceso en sí mismo, es una experiencia que te va a enseñar y que va a ayudarte a mejorar. Eso crea un entorno propicio para el aprendizaje. Y eso es algo que es aplicable no solamente a la comunicación en otro idioma, sino yo creo que es algo que aplica al liderazgo en general, porque el error siempre va a ser parte de todo proceso de crecimiento. Claro, oye, yo entiendo que tú creaste una empresa para como para poder ayudar a este tipo de personas que están en estas áreas donde están en contacto directo con los clientes y que te enfocas, pues, no solo en ayudarles a hablar en otros idiomas. Me gustaría que nos compartieras cómo les ayudas. Claro que sí. Yo les ayudo con un plan a la medida del reto que están enfrentando. Yo tomé como base el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento, yo sé, ya lo he mencionado varias veces en esta conversación. Y es que en las mentorías uno a uno, por ejemplo, que yo trabajo con profesionales que sienten que su inglés se quedó estancado, nosotros trabajamos los objetivos específicos de comunicación de cada persona. El objetivo no es aprender de memoria una lista de palabras o una lista de conjugaciones, sino que tenemos como punto de partida esa meta a la que tú quieres llegar. Si la meta es prepararte para una entrevista, por ejemplo, nos vamos a enfocar en las estructuras de pensamiento que tú necesitas para poder llegar a esa entrevista con confianza y responder esas preguntas. Tenemos en cuenta también tus estilos de aprendizaje, tus preferencias de aprendizaje. Tú nunca vas a ver dos sesiones que sean exactamente iguales. Y por otro lado, tengo un programa de entrenamiento para agentes de call center en donde trabajamos muchísimo la mentalidad de crecimiento y las estructuras que tú necesitas en cada etapa de la llamada para llevarla a buen término. Con eso cada llamada deja de ser como algo tedioso o algo que no te gusta hacer y comienza a parecerse más a ir al gimnasio con el objetivo que tienes de volverte más fuerte. La idea es que tú puedas construir tu futuro una llamada a la vez. Oye, de hecho, yo pienso eso, que es un gran reto. Bueno, yo tuve que aprender a vender y de verdad que para mí hacer una llamada en frío era, o sea, a mí me daba pánico hacer esas llamadas en frío. Ahora ya hay muchas herramientas y tenemos las redes sociales como para poder, generar contenido y estar en contacto directo con aquellas personas con las que queremos generar una conexión, pero anteriormente, pues, no había eso, y era mucho más difícil el poder hacer una llamada y que la gente te quisiera tomar la llamada. ¿Y cómo lograste hacer eso tú y cómo le ayudas a otras personas a hacerlo? Yo creo que primero para ese tipo de llamadas en frío hay que tener una estructura hay que tener un flujo de la llamada. Tú tienes que tener muy claro cuál es el producto de la solución que tú le estás dando a esa persona y hay que partir de cuáles son esos dolores que tú le estás ayudando a resolver. Muchas veces las personas ven las ventas como algo invasivo, como algo negativo, tal vez,
pues muchas veces también por la costumbre pues que nosotros tenemos de recibir algunas de esas llamadas, pero el momento que tú comienzas a ver las ventas como tú le agregas valor a la otra persona. No se trata de vender un producto que no sirve o vender un producto por venderlo, sino es ayudarle a la persona con la que tú estás interactuando a que tome una decisión, a que tome la decisión en la que la solución que tú le estás ofreciendo le ayuda a solucionar esos dolores. Entonces, hay que volverse una persona que cree en el producto que estás vendiendo y realmente no verlo como una tarea de empujarle algo a una persona solo porque te compre, sino realmente esa solución que tú estás brindando, ¿cómo le ayuda a resolver un problema? Estamos es prestando un servicio, no estamos impulsando un producto, por así decirlo. Okey. Oye, y bueno, ¿cómo haces tú para poder ayudar a las personas? Eso tú ya lo superaste, ahora has ayudado a muchísimas personas en diferentes países. ¿Cómo les ayudas a esas personas? Por ejemplo, que me gustaría que nos dieras un ejemplo. Imagínate que, te hablan por teléfono una persona y te dice, pues, que tiene su equipo de contact center, por ejemplo, donde, pues, son expertos ya en hacer el tipo de llamadas, en la estructura, en todo lo que le tienen que preguntar al cliente, pero que no logra que generen ese engagement con las personas con las que atiende. ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Cuáles serían esos pasos que tiene que para preparar a su equipo para que pueda hacerlo de la mejor manera posible? Claro que sí. Yo creo que lo primero es entender el punto de partida. Entonces, si estamos hablando de una operación bilingüe, en este caso, hay que entender el nivel de inglés de los colaboradores. O en call center en general, hay que entender el nivel de conocimiento que ellos tienen sobre el producto que están ofreciendo. Porque al final de cuentas, lo que no se mide no se mejora. Entonces, eso es algo súper fundamental. Ahora bien, una vez que tú ya conoces ese nivel, hay que entender cuál es el punto de fricción. Entonces, el problema es que no le entendemos a la otra persona, no podemos comprender lo que nos están diciendo en inglés, o es que de pronto nosotros no podemos expresar lo que queremos decir. Y tercero, diseñar un plan a la medida. Hay que diseñar un plan de entrenamiento a la medida de ese reto, que considere tanto el nivel de inglés de las personas como la oportunidad más grande que ellos tienen, porque un problema específico nunca se puede solucionar con una solución genérica. Entonces, lo más fundamental es entender ese punto de partida real. ¿En dónde están los colaboradores en este momento frente al conocimiento que ellos deben demostrar? ¿Cuál es ese punto de fricción que les está impidiendo comunicarse al nivel que la organización lo está pidiendo? Y tercero, diseñar una solución a la medida. Excelente. Oye, ¿y qué le dirías a una persona que acaba de entrar a un call center y que todavía no sabe por dónde ir? Uy, ¿qué le diría a una persona que acaba de entrar a un call center? Yo creo que le diría que el miedo es un sentimiento válido, es perfectamente normal, pero hay que hacerse una pregunta y es, ¿qué me da a mí más miedo? ¿Hablar de pronto en inglés y cometer un error del que yo puedo aprender? ¿O me da más miedo quedarme en donde estoy sabiendo que quiero más, que soy capaz de más, pero que nunca va a alcanzar mi potencial? Yo creo que si cometes un error, lo peor que puede pasar es que alguien se ría. Se vuelve una anécdota por un par de días y luego nadie se acuerda de qué pasó ni cuál fue el chiste, la gente se le olvida de eso. Pero si tú decides quedarte en donde estás y no tomas acción, vas a tener que enfrentarte a ti mismo al espejo todos los días sabiendo que siempre pudiste hacer algo más. Entonces yo creo que el consejo que le haría a una persona, el consejo que yo le daría a mí yo mismo de hace 15 años cuando recién comenzó a trabajar es, habla como si no te juzgara. Esa persona que se está burlando probablemente está lidiando con su propio temor, porque es mucho más fácil burlarse de alguien que asumir que uno mismo tiene áreas de oportunidad. Entonces, habla y practica, así te salga mal, porque con cada momento de incomodidad vas a crecer un poquito más y te vas a acercar a esa versión de ti que tiene tanto que aportar. El mundo necesita de tu voz en otro idioma, confía en ti. Eso le diría. Excelente, excelente. Oye, es que yo me pongo a pensar en esas personas que muchas veces les decimos que no, porque te ha pasado. ¿A quién no le ha pasado que le hablan por teléfono para ver si quiere una tarjeta de crédito o cualquier otro servicio que te quieran ofrecer? Y les dices: "No, gracias", y les cuelgas. Imagínate cómo se siente la persona que está del otro lado de la línea cuando si apenas está aprendiendo y aparte le dicen eso. Entonces, ¿en qué más le recomendarías a estas personas que se preparen? Porque yo pienso que no es suficiente con que conozcan el producto que están ofreciendo o el producto que maneja la empresa, que conozcan como la psicología del cliente, pero ¿qué más tendrían que hacer ellos como para generar mayor seguridad al tomar la llamada o al recibir ese no que les dan los clientes muchas veces al día?
Uf, qué buena pregunta, porque en ventas yo creo que la respuesta más común que escuchamos es no. Entonces yo creo que hay que partir de eso y es normalizar el no. Cada vez que tú recibes un no, te estás acercando a un sí a una persona. Yo la reflexión en la que invitaba a los agentes con los que he trabajado específicamente en ventas es el no no es un rechazo hacia ti, no es un rechazo hacia María, no es un rechazo hacia Juan, no es un rechazo hacia la persona, es un rechazo hacia la oferta. Entonces, comienza por reconocer que el problema no eres tú, de pronto el problema es cómo estás posicionando esa oferta. Y a pesar de que ese cliente te haya dicho no, siempre hay una reflexión que uno puede llevar y es pensar, ¿qué pude haber yo hecho diferente? ¿Será que no posicioné la oferta tan claramente? ¿Será que estaba nervioso cuando estaba hablando? ¿Será que pude haberlo explicado con mayor claridad? Siempre hay algo que se puede mejorar, siempre. Entonces, es terminar esa llamada y saber que si ese cliente me dijo que no, hazte la pregunta, ¿qué pude haber hecho diferente? Y puede que lo hayas hecho todo muy bien. Y si no hay absolutamente nada que mejorar, pues está perfecto. Recuerda que ese no es un rechazo hacia ti, es un rechazo a la oferta. De pronto, de plano, no era el momento correcto para esa persona decir sí. Pero el momento que tú aceptas que ese rechazo no es un rechazo hacia tu manera de ser, hacia tú como persona, pues es mucho más fácil que tú entiendas que hay algo que tú puedes mejorar y llevar a esa conversación para que sea un sí. Me encanta esa respuesta, ¿sabes? Porque cuando yo empecé a llamar, a mí sí me daba miedo y yo sí decía: "Es que no quiere mi producto, no me quiere a mí", ¿no? Sin embargo, ya como bien dices tú, cuando ya vas aprendiendo, pues te das cuenta que a lo mejor puedes tener todo el conocimiento de lo que estás haciendo y tu producto puede ser muy bueno y tú puedes ser muy bueno. Sin embargo, pues a lo mejor no necesita la persona ese producto en ese momento, o yo digo, esa no es la persona indicada a la que le tendrías que estar vendiendo y tienes que ir Ujú. inmediatamente con el que sigue porque entre más nos encuentres, pronto va a llegar el sí. Así es. Perfecto. Oye, y normalmente, ¿cómo qué le dirías tú o cómo le ayudarías tú a una persona que necesita hacer cambios de la gente y que no es tan fácil llevar a cabo un cambio así? ¿Cómo hacen ese cambio en el call center? ¿Es un poco diferente a como lo hacemos en las diferentes áreas o es igual? Yo ¿O creo qué que es lo que tendrían que cuidar al hacer ese cambio? uy, claro que sí. Yo creo que algo que hay que cuidar es la manera en la que le comunicas esa información a la persona, a la gente. Em, yo algo que he notado en muchas organizaciones es que hay mucha presión alrededor de necesito que obtengas este resultado, pero no te digo cuáles son los pasos exactos que no estás siguiendo que te están impidiendo alcanzar ese resultado. Entonces, muchas veces esa conversación de, no quiero llamarlo coaching porque realmente no es así, es una retroalimentación de resultados en donde no estás entregando el resultado que te estoy pidiendo, hazlo mejor, pero no hay una sustentación detrás de cómo se ve ese hazlo mejor. Yo creo que como supervisores o como líderes tenemos una responsabilidad enorme en demostrarle a la persona cómo se puede hacer mejor, darle las herramientas a esa persona para que tenga un modelo y una guía de cómo hacerlo. Muchas veces la persona no lo hace porque no quiera, sino porque lo está haciendo de la mejor manera que puede hacerlo, porque no sabe que hay una mejor manera de hacerlo. Entonces yo creo que para esas conversaciones hay que partir de observaciones supremamente puntuales, observaciones específicas que yo te puedo decir, en esta llamada, en este momento dijiste esto, el impacto que esto causa es este, una mejor manera de hacerlo es esta, y practiquémoslo. No se puede quedar solamente en yo decirte cómo hacerlo, sino que realmente tiene que haber un momento de práctica para que esa información se aterrice y se consolide. Y el seguimiento. Como supervisores, yo creo que hay que hacer un seguimiento muy dedicado a eso. Si yo te doy en una sesión las herramientas que tú necesitas aplicar, inmediatamente después yo tendré que estar escuchando las siguientes llamadas y validar si tú lo estás haciendo o no. Si lo estás haciendo, perfecto, retroalimentación positiva, sigue así, vamos a continuar así todas las llamadas. Y si no lo estás haciendo, ¿qué te falta? ¿Por qué no lo estás aplicando? No lo estás aplicando porque algo no te quedó claro o no lo estás aplicando porque no lo quieres hacer. Y esa ya es una conversación diferente. Okey, perfecto. Oye, y hace rato mencionabas tú con respecto a que para que tú puedas desarrollar a un equipo, primero tú te tienes que desarrollar como líder. ¿Qué sería para ti? ¿Qué dirías si yo te pregunto, o sea, un equipo de alto rendimiento en empresas globales, qué sería qué tendría que hacer su líder para que se conviertan realmente en ese tipo de equipos? ¿Qué tendría que hacer el líder para que ese equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento? Yo creo que el aprendizaje constante.
el aprendizaje como líderes no se puede tener en un título. Es decir, que a ti te llamen supervisor o te llamen coach o te llamen líder o te llamen como te llamen en tu organización, no trae con sí mismo el conocimiento que tú necesitas para poder guiar a ese equipo en la labor que ellos tienen que desarrollar. Entonces, yo creo que algo súper importante es no asumir que tienes todas las respuestas, sino siempre cuestionarte qué más te hace falta aprender para que le puedas entregar a esas personas el apoyo que ellos necesitan. Y eso puede tomar muchas maneras. Digamos que hay supervisores que de pronto necesitan mejorar su nivel de inglés y sus habilidades de comunicación. Eso está muy bien. De pronto hay supervisores que necesitan mejorar su comunicación asertiva y hay libros que hablan de cómo tener conversaciones difíciles con un empleado. Creo que hay que evaluar en qué área yo siento que no lo estoy haciendo tan bien, en donde yo necesito crecer y buscar los recursos para poder llegar a ello. Okey, perfecto. Oye, pues, o sea, con todo lo que tú me vas platicando, yo me voy imaginando cómo están trabajando ahí en el call center y los resultados que se están buscando, los problemas a los que se van enfrentando y cómo los vas resolviendo. Así que, pues, muchas felicidades por toda esa transformación que has logrado, primero en ti y luego en todas aquellas personas a las que estás entrenando. Y normalmente a todos nos apasiona lo que hacemos, y cuando nos apasiona algo, pues, queremos compartirlo con el mundo. ¿Qué consejo te gustaría darle a ti o dejarle a las personas respecto a todo esto que tú haces? ¿Qué consejo le daría a las personas respecto a lo que yo hago? Mm, yo creo que darse crédito por el trabajo que ya han hecho. Y vuelvo al tema de la autopercepción. Y es que muchas personas a veces, y yo me incluyo dentro de esa categoría, a veces no nos damos el crédito que realmente merecemos por el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que el principal admirador, el principal fan, el principal soporte que una persona debe tener es uno mismo. Yo debo creer en lo que yo estoy haciendo y yo debo hacerme como barras y porras y a mí mismo. Yo debo estar convencido de lo que estoy haciendo tiene valor para poder seguir creciendo. Entonces yo creo que ese consejo que le daré a la persona es piensa en todo el camino que has recorrido, porque si estás llegando a cuestionarte eso, significa que tú ya pasaste por un montón de etapas, seguramente en un entry level, pasaste por un montón de experiencias y ya tienes un montón de camino recorrido. Date crédito por eso y mantén la humildad de saber que todavía te falta un montón más por recorrer. Excelente. Oye, ¿y qué mensaje le dejarías por último a un director de empresa para que pueda mejorar la relación con sus clientes a través de su call center o de su área de servicio al cliente? Uf, para mejorar esa experiencia cliente, yo creo que hay que pensar en la experiencia del colaborador también. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales en la experiencia del cliente y es que tienes que cuidar la experiencia del colaborador también. Y eso se ve a través de esta persona está recibiendo el coaching que necesita, está recibiendo el entrenamiento que necesita, está recibiendo el reconocimiento que necesita. Creo que en ese punto de reconocimiento muchas empresas fallan y es que se asume que el trabajo del colaborador, pues, está por hecho, está recibiendo un salario y lo tiene que hacer. Y claro que sí, es un trabajo porque se le está pagando, pero siempre hay que poder reconocer esa labor que la persona que está haciendo. Hay que reconocer las victorias a las que se están llegando. Entonces yo creo que la experiencia colaborador va muy de la mano a la experiencia cliente. Y por supuesto el ciclo de retroalimentación. Las personas tienen que saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y vuelvo al tema de la retroalimentación positiva. Si tú no reconoces esas victorias que la persona está teniendo en la experiencia con el cliente, no lo van a volver a hacer, lo van a dar por sentado y no lo van a replicar. Entonces, observa lo que te está dando mejores resultados con tus clientes y reconoce a las personas que lo están haciendo posible. Oye, un ejemplo de cómo lo reconoces tú al equipo. Uf, buenísimo. Depende mucho del equipo y personalmente algo que a mí me gustaba mucho hacer con los equipos con los que trabajaba como entrenador es preguntarles por su lenguaje de apreciación. Porque cada persona, para cada persona puede ser algo diferente. Para algunas personas, un pat in the back literalmente puede ser ese reconocimiento que necesitan, solamente verse reconocidos, como, oye, lo hiciste muy bien en esta llamada, excelente trabajo, te estaba escuchando y lo hiciste muy bien. Para algunas personas puede ser un dulce, para otras personas puede ser, ven, ¿quieres compartir un café conmigo? Para otras personas puede ser ver su nombre en una pantalla y tener ese reconocimiento público.
Entonces yo creo que también para no cometer el error de pronto de poner a una persona en la palestra pública que de pronto puede ser algo más tímido y no gusta de eso, es pregúntale a tus colaboradores cómo les gusta ser reconocido. ¿Quieres que te reconozca en público? ¿Quieres que te reconozca en privado? ¿Prefieres recibir algo físico y tangible? ¿Quieres un abrazo? Hay que preguntarle, puede sonar algo chistoso, pero realmente ese lenguaje de apreciación es muy diferente para cada persona. Y si utilizas el lenguaje incorrecto, pues posiblemente esa apreciación no va a ser tan bien recibida. Me encanta porque, oigan, a veces nosotros damos esos reconocimientos de acuerdo a lo que nosotros consideramos que podría ser bueno para el equipo. Ujú. Sin embargo, pues sí, es mucho más importante que la persona te diga qué es más importante para ella. Así que me quedo Exactamente. con eso. Muchas gracias. Espero que toda esta información que nos estás compartiendo sea de gran utilidad para aquellas personas que nos escuchan. Y antes de que nos vayamos, cuéntanos en dónde te pueden encontrar para saber más de eso, del trabajo que tú realizas con las personas de call center. Claro que sí. Pueden visitarme en tutoriaspro.com y en mis redes sociales, LinkedIn, Instagram, TikTok, en todas aparezco como tutorías.pro. Y bueno, si alguien quiere profundizar en cómo aplicar esas leyes de crecimiento en su propio desarrollo personal, yo facilito un mastermind de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Es un espacio mensual donde trabajamos eso en comunidad. Ahí también pueden encontrar cómo conectar conmigo. Excelente, pues muchas gracias, estamos en contacto y esto fue Equipos de Alto Rendimiento. Yo soy María Padilla Olvera, estratega de equipos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.